La medicina occidental en realidad se puede empezar a hablar de ella a partir de 1900 más o menos. Y todo eso se debe a un cambio en aquella época en la que se pretendía buscar remedios más eficaces que se basaban en la química, y a partir de ahí surge lo que sería la especialización de la medicina, de forma que se deja de ver al sujeto como una cosa global y se empieza a parcelar al individuo. Entonces es cuando surgen las especialidades y a la persona ya no se le ve como un conjunto, sino que se le empieza a ver, pues si tiene un problema de estómago, pues se deriva al especialista respectivo, que es el especialista digestivo. Si hay un problema de huesos, se deriva al especialista de los huesos. Si hay un problema que no se sabe catalogar, se deriva al especialista de la psicología o de la psiquiatría. Entonces la medicina actual basa sus principios fundamentalmente en lo que sería la parcelación. ¿Sobre qué? Pues, espera, joder, creía que ibais a disparar suave. Los factores no propiamente de médicos que están influyendo sobre la forma en la que se plantea la medicina, pues son todos los factores relacionados con el contexto en el cual esa medicina se está desarrollando. Influyen tanto los factores económicos como los factores políticos, como los factores de la forma de entender de las creencias en conjunto de la sociedad en la que se inserta. Quizá los que más peso tienen en este momento, desde mi punto de vista, serían los factores tanto de las creencias, tanto los factores culturales como los factores económicos. En este momento la medicina se desenvuelve en un marco en el que el único remedio terapéutico que utiliza es el medicamento. Y en torno al medicamento hay toda una gran industria que ejerce una gran presión sobre el profesional de la medicina para que en el mercado se posicionen los productos que ellos están fabricando. Hasta el punto de que la mayor parte de los trabajos de investigación que se hacen están financiados por los laboratorios, y en ese contexto, pues lógicamente al final lo que se utiliza es lo que más peso tiene económicamente en ese momento. El origen de la enfermedad se podría situar en muchos niveles. Habría un nivel anterior al hecho en sí mismo de que la persona nazca. Habría factores que están constituidos tanto por la constitución de los padres, los factores genéticos, los factores en la relación que atravesaban los padres en el momento de la concepción. Es decir, habría una serie de factores prenatales, y luego también los primeros años de la vida son determinantes, muy determinantes. De forma que todo el embarazo sería ya un periodo clave en el desarrollo después de las enfermedades. El momento del parto es otro momento muy importante, porque el parto en sí es un acontecimiento para el bebé muy traumático, y luego posteriormente los primeros años serían también muy determinantes. Hay científicos que opinan que hasta los 6-7 años sería el momento en el que se decide ya todas las enfermedades que se van a desarrollar en el futuro. Una vez que ya la persona es pues en el joven o en la persona adulta, ya tendrían también mucho peso todos los factores del medio ambiente, tanto la polución de la atmósfera como todos los factores tóxicos de la alimentación, incluso pues el propio uso de los medicamentos. Se han hecho muchos estudios en los que se ve que la tercera causa de ingreso hospitalario en los países occidentales son los efectos directamente relacionados con el consumo de medicamentos. Entonces el origen de la enfermedad tiene múltiples causas. Luego, según las creencias y según también las prácticas por las que yo he pasado, pues habría que hablar de los factores ya predisponentes de los factores que arrastramos de otras vidas a través del alma. Seguramente el origen del cáncer no es diferente al origen de las otras enfermedades. Se podría pensar que la causa inicial del cáncer es como la del resto de las enfermedades, tendría un nivel energético en el que se produce por diferentes razones un bloqueo de la energía en un órgano,
y con el paso del tiempo, si ese bloqueo de la energía en ese órgano se mantiene, al final terminaría produciendo lo que sería un crecimiento anómalo de las células. El proceso por qué las células empiezan a crecer de una manera desordenada, pues es algo que en este momento yo creo que se escapa todavía al conocimiento de la ciencia. Se sabe que hay factores relacionados con virus, se sabe que hay factores que también influyen respecto a los tóxicos, pero todavía no hay una causa que explique por qué unas células empiezan a crecer de forma indiferenciada en todos los casos. Pero desde mi opinión sería la misma causa que el resto de las enfermedades, quizá con algunos factores que todavía se nos escapan. El tratamiento del cáncer se podría enfocar como el tratamiento, si hemos dicho que las causas seguramente son las mismas. En primer lugar, yo creo que el tratamiento del cáncer habría que enfocarlo como para una enfermedad de cualquier otro origen. Quizá aquí lo que pesa más es la creencia que todavía se mantiene en este momento de que el cáncer es una enfermedad fatal, incurable y que la mayor parte de las veces conduce a la muerte. Ese es un factor que yo creo que tiene mucho peso y que incide mucho en cómo el paciente aborda la enfermedad. Hay estudios, creo recordar ahora que hay un librito, creo que se llamaba Recuperar la Salud, es de un oncólogo y de un psicólogo clínico, y ellos hablan de cómo en determinados momentos pacientes cancerosos que han mejorado mucho a través de terapias como la relajación, como tratamiento complementario, por ejemplo, a otro tipo de terapias convencionales, reciben la noticia o leen en un medio de comunicación que se ha probado que el medicamento tal, que es el que ellos estaban utilizando, no produce ningún efecto. Y automáticamente esos pacientes que llevaban una evolución sana y que estaban mejorando, tienen una caída de su nivel energético y mueren a los pocos meses. Entonces, el peso de la psicología, de las emociones en el cáncer es un peso muy fuerte y es algo que no hay que obviar. Pero desde el punto de vista de la enfermedad en sí, yo creo que el tratamiento no diferiría mucho del tratamiento de cualquier otra enfermedad. El, el hecho de que nosotros mismos desencadenemos nuestros problemas de salud es algo que para nosotros es un hecho inconsciente. No somos conscientes de cuando realmente estamos creando un problema. La mayor parte de las veces las emociones no están en un nivel de la conciencia asequible, accesible, y entonces esas emociones son las que van produciendo bloqueos energéticos que a la larga desencadenan la enfermedad. Pero no es un proceso consciente. Hay muchas personas que están pasando por un proceso muy fuerte de enfado, de ira, de cólera, de miedo, y eso está en un nivel en el que les causa estrés, en el que permanecen en una situación de alerta permanente, en el que a lo mejor están perdiendo peso, ven que su vida se va deteriorando, su estado de salud se va deteriorando, pero no son capaces de conectar con la causa por la que están produciendo todas esas alteraciones. Es muy difícil en este momento estar preparados para llevar una vida sana porque el bombardeo de información que tenemos en este momento es de un nivel muy alto y eso origina un estrés de información y un estrés de forma de vida que inevitablemente nos conduce a un deterioro prematuro y nos conduce a la enfermedad. Entonces, para que realmente pudiéramos llevar una vida saludable, tendríamos que cambiar nuestros modos de vida, tendríamos que cambiar nuestros hábitos de comer, nuestros hábitos de descanso, y eso va muchas veces en contra de aquellas cosas a las que te empuja la sociedad e incluso la familia. En nuestro país, en España, las medicinas alternativas o medicinas complementarias o las diferentes nombres que se les ha dado, como son la homeopatía, la acupuntura y otras muchas técnicas, no tienen todavía un reconocimiento, en parte por desconocimiento y en parte porque yo creo que hay un interés en que realmente no se las llegue a conocer. ¿Cuál era la pregunta? Después de una experiencia pues, de 15 años trabajando con diferentes medicinas complementarias, al final a la conclusión que yo llegué es que a las medicinas complementarias, si bien aportan una cosa muy importante, que es ayudar al organismo, enseñar al organismo a recuperarse,
De cualquier manera, siempre el individuo está dependiendo de esa medicina complementaria. Es decir, en este caso hemos cambiado lo que sería el medicamento por la fitoterapia o el medicamento por el tratamiento con una lámpara de color. Pero en definitiva la persona sigue dependiendo de un tipo de tratamiento que le es aportado de forma externa por un terapeuta. Al final la conclusión es que si queremos que realmente las cosas cambien, el sujeto, la persona, tiene que ser capaz de recuperar la salud por sí misma. Es decir, tenemos que de alguna forma hacer que las personas sean capaces de conocer y de poder utilizar las herramientas necesarias para autorregularse. Creo que la medicina occidental en este momento está absolutamente desenfocada. Por el camino que vamos no vamos a ningún sitio, y eso yo creo que además somos conscientes todos. La gente empieza a ser consciente de que el medicamento que se toma para controlar el dolor le estropea el estómago, que el medicamento que toma para regular el estómago, para que le deje doler el estómago, le estropea el intestino, y eso la gente ya hace tiempo que se está dando cuenta. Lo que pasa es que tampoco encuentra otras alternativas para cambiar esta forma de actuación, y entonces profesionales y pacientes seguimos cometiendo los mismos errores día tras día. Pero yo creo que esto tiene que tener un límite, entre otras cosas, porque tampoco socialmente esto nos lleva a ningún sitio, ya que los costes económicos son unos costes desorbitados y que seguramente en el futuro van a seguir creciendo, sin tener en cuenta con que todos los medicamentos que consumimos y que después de utilizarlos el organismo los eliminamos, pasan a las aguas, pasan a la tierra, con lo cual estamos contaminando absolutamente el medio ambiente. Si tuviera que elaborar un medicamento que curase todas las enfermedades, yo creo que no existe ese medicamento. Hace unos días, después de una consulta muy dura, porque realmente las consultas en el centro de salud muchos días son consultas muy duras, en las que después de las 7 horas de trabajo uno llega a casa y realmente lo único que le apetece es descansar. Hay días que son especialmente duros, y después de uno de esos días especialmente duros se me ocurrió poner un cartel en la puerta de la consulta que dice: ¿qué estás dispuesto a cambiar? Yo aquel día vi claro que realmente, si no hay un deseo del paciente, un deseo de la persona enferma de cambiar, ya puede encontrarse con el mejor terapeuta que no va a poder hacerlo. Tiene que haber un cambio, como decía antes, un cambio de creencias, un cambio, una apertura de corazón es fundamental. Tiene que haber un cambio de actitudes, de hábitos, de relaciones. No se puede uno plantear estar sano y no importarle ver a los demás que tiene alrededor, por ejemplo, enfermos. Si realmente uno no siente el mismo deseo de que los demás mejoren que el deseo de mejorar uno, yo creo que no se puede alcanzar un estado de salud. En mis años de ejercicio he visto muchas cosas sorprendentes, y más que nada con las medicinas alternativas. Yo creo que la medicina occidental realmente a mí no me ha sorprendido nunca. Quiero decir que sí que ves que hay un efecto en los medicamentos, y muchas veces es un efecto potente, pero es siempre el efecto que se esperaba, el efecto buscado. Cuando un analgésico actúa bien y está bien indicado, pues calma el dolor. Cuando un antiácido actúa bien, calma la acidez del estómago, pero el efecto que se encuentra es siempre el esperado. Sin embargo, con las medicinas alternativas sí que he tenido sorpresas, y sorpresas muy agradables. Algunas me afectan personalmente, familiarmente, y otras con los pacientes pues que yo atiendo. En concreto, por ejemplo, una de las experiencias para mí más sorprendentes y las que me hizo pensar que realmente estaba en el buen camino fue una experiencia personal con uno de mis hijos. Uno de mis hijos, cuando tenía 9 meses, hizo una enfermedad que se llama una bronquiolitis. Tuvo es como un catarro bronquial muy fuerte. Yo siempre he tratado a mis hijos con homeopatía, por lo menos a los pequeños. Los mayores no, porque yo entonces no conocía la homeopatía. Y en aquella ocasión también lo había tratado con homeopatía. Sin embargo, desencadenó un cuadro de asma, se ahogaba, literalmente se ahogaba. Yo lo veía respirar y me angustiaba porque veía que se ahogaba y que ya estaba tomando los medicamentos que yo creía adecuados, y me preguntaba pues qué otras cosas se podrían hacer.
Yo en aquel tiempo estaba empezando a utilizar la cromatoterapia, pero recurrí a mis conocimientos clásicos occidentales, me asusté, lo llevé a urgencias, pasé 3 noches acudiendo a urgencias para que le pusieran la mascarilla y pudiera respirar, y la cuarta noche, cuando ya me dijeron que seguramente habría que ingresar al niño, y yo no era partidario de ingresarlo, pensé que algo más había que hacer, y entonces me decidí a utilizar la cromatoterapia. La cromatoterapia, después de pensar cuáles podrían ser los posibles tratamientos, le di cromatoterapia ocular, que es un método muy sencillo, consiste en poner una luz de color que pueda visualizar el niño. El niño llevaba 3 noches sin dormir, y el tratamiento que yo quería aplicarle era 4 minutos de luz de color amarillo. Cuando mi niño llevaba 3 minutos observando la luz, se plegó literalmente, se dobló el cuerpo, se durmió y estuvo 16 horas durmiendo. Cuando se despertó, yo por supuesto las 16 horas estaba pendiente de ver qué es lo que pasaba, estaba pues un poquito asustado porque era la primera vez que veía el funcionamiento de esta técnica. Cuando se despertó seguía con su bronquitis, con su catarro, pero ya no tenía asma ni tenía fatiga, y a partir de ahí reaccionó y se puso bien. Ese fue para mí un momento determinante porque me orientó de que lo que estaba haciendo iba por el buen camino. Pero he visto otro tipo de resultados también muy sorprendentes con pacientes de cáncer que se han curado espontáneamente sin ningún tipo de tratamiento. Eso es algo que la medicina occidental generalmente oculta y rechaza. Yo leí una vez en un libro de Deepak Chopra, creo que se llamaba La curación cuántica, que hay un 3 por millón de curaciones espontáneas. Sin embargo, eso es algo que la medicina nunca nombra, ¿no? Entonces, en este caso era una paciente joven de 27 años con un linfoma que después de un año de tratamiento con quimioterapia había recidivado, es decir, había vuelto a manifestarse. Ella estaba segura de que se iba a curar, tenía confianza de que se iba a curar y de que además el tumor iba a desaparecer solo. Consultó con los hematólogos que le llevaban y le dijeron que eso era imposible. Sin embargo, esta paciente, por su confianza, yo estoy convencido que fue su confianza, pues a los 2 meses de empezar a buscar al familiar más adecuado para hacerle un trasplante de médula ósea, se curó espontáneamente. Y en este momento esa paciente está con una salud perfecta, se ha quedado embarazada, en contra de lo que pensaban los hematólogos, que eso iba a ser algo imposible. Es decir, que hay muchas cosas que realmente te llegan a sorprender. El futuro inmediato de la medicina yo creo que pasaría por integrar todos los conocimientos que hay sobre el ser humano que realmente ayudan al ser humano a mejorar. No me cabe en la cabeza que sigamos rechazando las cosas que no conocemos simplemente porque no las conocemos. No me cabe en la cabeza que en este momento en los centros de salud no se esté aplicando la homeopatía, la fitoterapia, la cromatoterapia, todas aquellas técnicas que han demostrado, el Tiangong por supuesto, todas aquellas técnicas que realmente han demostrado que son eficaces. En este momento el que los pediatras no conozcan, por ejemplo, la homeopatía, yo lo encuentro injustificable desde mi punto de vista y que me perdonen, pero es así. Los pediatras no tienen ningún medicamento en este momento que les pueda ayudar a los niños. Sí que tienen consejos, sí que tienen orientaciones, pero no tienen ninguna herramienta terapéutica eficaz con los niños. Entonces, en un primer paso yo creo que sería integrar todos los conocimientos que hay sobre el ser humano de forma que le puedan ayudar de una manera más efectiva. A largo plazo, desde mi punto de vista, pues sería lo que hemos estado hablando hace un momento, que realmente el ser humano se diera cuenta de que es necesario un cambio de conciencia y de que estamos en un momento en el que ya pensar solo en las limitaciones de nuestra vida ordinaria no tiene sentido, y que hay que pensar en el ser humano como un ser humano que somos todos, y que uno no puede plantearse mejorar él solo si el resto de la sociedad no mejora. El futuro es que el ser humano comprenda que no puede seguir haciendo daño a la tierra, seguir haciendo daño a los animales, y que todo eso pase como si nada. Es decir, una persona como últimamente, en los últimos días he visto en la consulta que viene y te comenta, por ejemplo, pues que se va a cazar y a matar animales
y que luego al mismo tiempo desea tener una salud excelente, pues yo creo que no van por ahí las cosas. Creo que el ser humano tiene que comprender que es alguien, como dice la medicina tradicional china, entre el cielo y la tierra. Entonces, recuperar esa conexión con el cielo y con la tierra, para mí sería el futuro, y ahí seguramente la medicina tendría que desaparecer.